no todos lo logran. No todos están dispuestos a hacerlo. La mayoría quiere sentirse mejor, tener claridad mental, tomar mejores decisiones, pero muy pocos están dispuestos a asumir el precio de una mente fuerte. Solo un pequeño porcentaje, ese 5%, que muchos admiran pero pocos entienden, aplica cada día una serie de hábitos silenciosos que no solo fortalecen su mente, la transforman. En este video vamos a hablar de eso, de los 5 hábitos que ese 5% ha decidido aplicar, incluso cuando nadie los ve. Hábitos que no gritan, que no buscan aplausos, pero que sostienen desde adentro, cuando todo afuera parece venirse abajo. Y no se trata de fórmulas mágicas ni de frases motivacionales vacías. Se trata de elecciones, de decisiones que parecen pequeñas, pero que tienen un efecto directo en cómo enfrentamos el dolor, el caos, la incertidumbre. Ese 5% no es más inteligente ni más afortunado. Es más consciente, es más disciplinado. Ha entendido que una mente fuerte no se construye cuando todo va bien, sino precisamente cuando las cosas se desmoronan. Y tal vez mientras escuchas esto pienses, yo también quiero esa fortaleza. Quiero aprender a sostenerme sin depender de lo externo, sin colapsar ante cada golpe de la vida. Ese deseo ya es el primer paso, pero no basta con quererlo, hay que construirlo. Y eso comienza por identificar qué estás haciendo con tu mente todos los días. Porque lo que haces a diario, sin darte cuenta, es lo que define tu fuerza interior. Por eso, hoy no vamos a hablar de teorías, vamos a hablar de práctica, de acciones concretas que transforman el pensamiento, el foco y la estabilidad emocional. Y todo empieza con el primer hábito, quizás el más ignorado, pero también uno de los más determinantes. Uno de los hábitos más silenciosos pero profundamente transformadores es aprender a observar los pensamientos antes de reaccionar desde la emoción. En la mayoría de personas, la mente funciona como una cinta que no se detiene. Repite, interpreta, exagera, anticipa, y todo ese flujo interno, si no se observa con conciencia, termina gobernando las emociones, las decisiones y el comportamiento. Las personas mentalmente fuertes han cultivado una capacidad que parece sencilla, pero requiere constancia, detenerse, tomar una distancia interna y mirar lo que su mente está diciendo. No como una crítica, no con culpa, sino como una observación neutral que les permite detectar patrones, creencias limitantes, distorsiones, frases automáticas heredadas de su historia o de su entorno. En lugar de reaccionar de inmediato al miedo, a la frustración o al juicio, estas personas desarrollan la habilidad de reconocer el pensamiento que activó esa emoción. No se trata de reprimir lo que sienten, sino de dar un paso atrás y observar lo que su mente ha construido antes de que la emoción se dispare. Cuando una persona puede hacer esto, empieza a recuperar el control de su mundo interior, no porque deje de sentir, sino porque deja de dejarse arrastrar. Este hábito requiere silencio, no necesariamente externo, sino un espacio interno donde la mente deja de empujar y empieza a mostrarse. En ese espacio aparecen pensamientos que han estado ahí por años, generando malestar, dudas, inseguridad, sin ser vistos. Y lo que no se ve, se repite. Por eso este primer hábito es una herramienta fundamental para fortalecer la mente, porque convierte al pensamiento en algo visible, manejable, cuestionable. Alguien que observa lo que piensa no se convierte en esclavo de su mente, sino en su guía. Es como encender una luz en una habitación que siempre estuvo en penumbra. Las cosas siguen ahí, pero ahora puedes verlas, reconocerlas, elegir qué se queda y qué no. Y esa elección es el inicio de una mente más libre, más firme, más consciente. La mente no solo se fortalece con lo que haces por dentro, también con lo que permites que entre desde fuera. Así como el cuerpo se debilita si lo alimentas con exceso de azúcar o comida ultraprocesada, la mente también se intoxica cuando absorbe información, estímulos y relaciones sin filtro, sin pausa y sin conciencia. Las personas que han fortalecido su mundo interior han desarrollado el hábito de proteger su mente como si fuera un espacio sagrado. No permiten que cualquier cosa entre. Son selectivas con lo que escuchan, lo que ven, lo que leen y, sobre todo, con quién comparten sus espacios. Han entendido que no todo lo que existe debe ser procesado, que no todo lo que ocurre fuera tiene por qué instalarse dentro. Hoy vivimos expuestos a un ruido constante.
noticias alarmistas, redes sociales que distorsionan la realidad, opiniones sin fundamento, conflictos ajenos que terminamos asumiendo como propios. Y cuando el cerebro está sometido a ese tipo de carga emocional, entra en un estado de alerta que no se apaga. Esa sobreestimulación continua impide pensar con claridad, descansar con profundidad, decidir con firmeza. Las personas mentalmente fuertes no se aíslan del mundo, pero sí lo filtran. Tienen el hábito de preguntarse si aquello que están consumiendo las acerca o las aleja de su paz interior. Y cuando detectan algo que contamina, lo detienen. No desde el rechazo ni desde la crítica, sino desde la responsabilidad. Este hábito no es rígido ni extremo. Es consciente. Es saber que lo que dejas entrar en tu mente, de alguna manera, se queda, como una idea, como una emoción, como un ruido de fondo que influye en cómo vives, cómo reaccionas, cómo te relacionas. Por eso, ese pequeño porcentaje de personas que aplica estos hábitos ha aprendido a elegir mejor, y en esa elección diaria se construye una mente más estable, más clara y más difícil de derrumbar. Pero la mente no solo se protege de lo que entra, también necesita momentos para respirar, para calmarse sin estímulo exterior. La mente necesita descanso, pero no solo en forma de sueño. Necesita pausas conscientes, momentos en los que no esté resolviendo, planificando o reaccionando. Personas mentalmente fuertes han entendido que su mente no puede operar en modo rendimiento las 24 horas del día. Porque cuando no hay pausas, todo se distorsiona. La percepción del tiempo, la claridad en las decisiones, la conexión con uno mismo. Este hábito consiste en crear espacios donde la mente pueda bajar la velocidad sin culpa. No es desconectarse del mundo, es reconectar con lo esencial, leer por placer, caminar sin auriculares, tomar un café sin revisar el teléfono, respirar profundo sin la necesidad de estar produciendo algo. En apariencia son gestos pequeños, pero en el fondo son actos de sanidad mental. Vivimos en una cultura donde la inmediatez es premiada y la pausa es vista como pérdida de tiempo. Por eso, quienes eligen detenerse parecen ir contracorriente, pero justamente ahí radica su fortaleza, en no seguir el ritmo que agota, sino en marcar uno propio. Ese pequeño 5% de personas que fortalecen su mente lo hace porque se dan el permiso de estar consigo mismas. No le tienen miedo al silencio, no necesitan distracción constante para sentirse vivos. Han comprendido que el bienestar no se encuentra en la euforia externa, sino en la estabilidad interna. En estos espacios de pausa, la mente se ordena, las ideas confusas se aclaran, las emociones se calman, las prioridades se reubican. Es en ese ritmo más humano donde aparece lo que verdaderamente importa. El equilibrio, la conexión con lo real, la sensación de estar en casa dentro de uno mismo. La mente se debilita cuando lo emocional se acumula sin ser comprendido. Muchas personas aprenden a funcionar con una tristeza disfrazada de irritabilidad, con un miedo que se traduce en control, con una culpa que se manifiesta como exigencia. Viven arrastrando emociones sin nombre, porque nadie les enseñó que sentir no es el problema. El verdadero problema es no saber qué se está sintiendo. Las personas mentalmente fuertes no son las que no sienten dolor. Son las que han aprendido a identificar lo que sienten y a darle un nombre, sin disfrazarlo, sin esconderlo, sin avergonzarse. No temen reconocer que algo les duele, que algo les frustra, que hay un vacío que no han logrado llenar. Lo hacen con respeto hacia sí mismos, con la humildad de quien sabe que ignorar una emoción no la elimina, solo la posterga, y más tarde vuelve con más fuerza. Este hábito no se trata de sobreanalizar cada sensación ni de quedarse atrapado en lo emocional. Se trata de tener un espacio interno de honestidad, un lugar donde puedas decir: esto que siento es tristeza, es decepción, es enojo, y está bien que exista, porque lo que se nombra se ordena, y lo que se ordena pierde fuerza para sabotearte desde dentro. Quienes han desarrollado este hábito lo practican casi como una higiene emocional diaria. Saben que la mente se recarga menos cuando las emociones no quedan estancadas, que nombrar no es debilidad, sino claridad. Y esa claridad es lo que permite avanzar sin cargar con un equipaje que no se ve, pero que pesa. Una mente verdaderamente fuerte no se define solo por su capacidad de resistir, sino por su capacidad de sostener una dirección cuando todo alrededor se desvía. El propósito actúa como un ancla, no evita las tormentas, pero te impide perderte en medio de ellas.
Tener claro por qué haces lo que haces, qué sentido tiene tu esfuerzo diario, hacia dónde se dirige tu energía. Es lo que da estabilidad cuando las emociones fluctúan, cuando los planes se desordenan o cuando la vida no responde como esperabas. Este hábito implica algo más que tener metas. Es construir un sentido profundo que le dé forma a tu forma de vivir. Personas mentalmente fuertes no caminan empujadas por el miedo ni atrapadas en la urgencia. Caminan guiadas por un propósito que han elegido, revisado y cuidado. Ese propósito puede cambiar con el tiempo, pero mientras exista, les da estructura interna. Les recuerda que hay algo más grande que el dolor del momento. Algo que vale la pena sostener, incluso cuando duele. Este hábito, lejos de ser idealista, es profundamente práctico, porque cuando sabes para qué estás aquí, no reaccionas desde la emoción pasajera, sino desde una intención más alta. Y esa intención protege tu mente del caos, del ruido, de la inmediatez que te arrastra cuando no sabes quién eres ni hacia dónde vas. Quienes han fortalecido su mente han cultivado este sentido, no porque la vida les haya sido fácil, sino porque eligieron no vivir a la deriva. El propósito no elimina el sufrimiento, pero le da un marco, le da un para qué. Y en ese para qué la mente encuentra orden, la emoción encuentra equilibrio y el corazón encuentra calma. Fortalecer la mente no es un destino, es una práctica constante. No hay un día en el que todo esté resuelto ni una fórmula mágica que elimine los momentos difíciles. Pero hay hábitos, hay elecciones pequeñas que repetidas con conciencia se convierten en estructuras internas. Tal vez hoy sientas que te falta fuerza, que tu mente se dispersa, que la vida te supera. Pero lo importante no es dónde estás ahora, sino lo que decides hacer con lo que tienes. Si comienzas a observar lo que piensas, a filtrar lo que consumes, a crear pausas que nutran, a nombrar lo que sientes y a vivir con propósito poco a poco, casi sin darte cuenta, tu mente empezará a cambiar.